Hola, muy buenas. Como siempre, es un placer de verdad darle la bienvenida a un webinar más que organizamos aquí desde el Hospital Clínica Bíblica con los temas más pedidos y más solicitados por todos nuestros pacientes. Justamente uno de esos temas es el regreso a clases, ¿verdad? Sabemos que estamos en febrero, que hace una semanita o por ahí, ¿verdad? Dependiendo de las escuelas, ya entraron a clases y tal vez nos ha costado un poco, ¿verdad? Esa rutina que teníamos el año pasado y ya todo como tan estructurado y lo que conlleva, ¿verdad? Todos estos cambios de vacaciones y etcétera a este manejo de la ansiedad, ¿verdad? Entonces, para eso, hoy tenemos de invitada a la doctora Melissa Céspedes. Ella es psicóloga clínica aquí en el Hospital Clínica Bíblica, a quien le agradecemos montones por el tiempo y por abrirnos su agenda y también compartir su conocimiento con todos los oyentes y posteriormente los que vean la repetición en nuestro canal de YouTube. Entonces, doctora, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y nada más antes de que inicie, recordarles que ustedes pueden realizar sus consultas y la doctora va, ¿verdad? Dice alguna cosita que ustedes se sientan como muy familiarizados, pueden ponernos un comentario, una preguntita y al final vamos a estar, eh, ¿verdad? Aclarando todas esas preguntas. Así que, doctora, la dejo para que inicie. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, bueno, no, encantada de poder estar con ustedes y compartir este tema, que en realidad es un tema de todos los años, pero siempre nos genera muchos desafíos. Yo creo que entrar a clases siempre va a ser desafiante, sobre todo porque tenemos muchas variables, ¿verdad? En los últimos años, todavía los chiquillos se están acostumbrando al tema de la presencialidad, aunque ya pensemos que eso está como completamente definido, pero no. Entonces pasan muchas cosas alrededor de los niños y los adolescentes cuándo van a regresar a clases. Bueno, y no solamente para ellos, sino también para nosotros como padres, requiere un reajuste que casi que uno viene haciendo como desde mediados de enero, ¿verdad? Ya volvemos a reincorporarnos de las vacaciones. Entonces, bueno, el día de hoy traté de focalizarlo en dos áreas. Bueno, porque es que nos ponemos ansiosos, ¿verdad? Que también siempre pensemos que es como cuando nosotros como adultos vamos de vacaciones y tenemos que regresar a trabajar. Siempre nos da como ese susto, ¿verdad? Siempre nos genera como esa incertidumbre, regresar, y para los niños pues con mucha más razón, porque efectivamente todavía sus habilidades para enfrentar situaciones nuevas o para enfrentar el cambio pues no van a estar tan estructuradas. Entonces, bueno, sí me gustaría importante que podamos considerar algo. Hay que ver la edad de nuestros hijos, ¿verdad? Depende de la edad, pues así va a ser el desafío. Entonces, aquí me gustaría que nos hagamos esa pregunta. Bueno, si yo me conecté en esta sesión, pues evidentemente es porque tengo algún niño en casa o porque trabajo con niños y también quiero saber cómo manejarlo de una manera más efectiva. Entonces, siempre pensemos dónde está mi chiquitillo. Si está en la etapa preescolar, ¿verdad? Que estamos hablando más o menos de los 5 para abajo. Si mi niño está en la etapa ya como escolar, es decir, si está en primaria, si ya está finalizando la primaria, si ya está entrando como en la pubertad, o más bien está dejando la escuela y ya va a entrar al cole, porque cada etapa es diferente. Entonces siempre es importante saber qué esperar de acuerdo a cada edad. Evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? El chiquitito que va a entrar, porque recuerde que en Costa Rica es ya un tema de obligatorio, ¿verdad? Que nuestros hijos se escolaricen a los 4 años. Muchos de los niños por un tema de dinámicas familiares y demás, que los niños se escolarizan antes de los 4 años, incluso a los 3 meses, ¿verdad? Que ya un bebito a los 3 meses, por circunstancias familiares, ya requiere ser escolarizado o entrar en una institución de cuidado, ¿verdad? Entonces siempre es importante saber cuál es la edad de mi hijo para saber qué esperar. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, por ejemplo, si el primer ingreso de mi hijo, digamos, entró a los 4 años y nunca ha tenido ese tema de compartir con otros compañeros y tener otros entornos, obviamente va a ser más difícil, ¿verdad? Porque recuerden que va a haber una percepción de abandono completamente natural. Por eso es que a los niños hay que decirles las cosas de acuerdo a lo que es. Mira, mamá va a regresar, papá va a regresar por vos, vas a estar un tiempo específico. Si están en esta etapa de chiquitillos, ¿verdad? No nos van a entender mucho la noción del tiempo, como decirle, bueno, yo regreso a las 12, regreso a la 1. No lo van a entender. Lo único que sí van a entender es que no voy a estar ni con mamá, ni con papá o con el cuidador primario. Y eso me asusta, ¿verdad? Por eso es que vemos que se maneja mucha ansiedad.
incluso el mismo día, ¿verdad? Que se quedan llorando, que eso nos genera mucho dolor también a nosotros. Yo siempre pongo ejemplo el mío, ¿verdad? Cuando se escolarizó, que era como me agarro de la silla, me agarro de la puerta del carro, me agarro del muro, me agarro, ¿verdad? Y a uno le genera como mucha angustia, ¿verdad? Y también hay que tener mucha empatía, porque a veces los regañamos, a veces no les tenemos paciencia, y realmente pensemos que entonces en esta etapa preescolar, pues ellos sienten que pueden, ¿verdad? Estar sufriendo un abandono, que mis papás no van a regresar. Conforme van creciendo y ya van interiorizando que van a estar en la escuela o en el sistema educativo un tiempo en específico, pues ya el tema se va tornando diferente. Sin embargo, eso no quiere decir que un niño de segundo grado, la primera semana, le va a costar un poquito integrarse. Ahora bien, recordemos algo muy importante. También está en juego como yo como mamá o como papá me siento con esto, ¿verdad? Si este tema a mí me genera mucha ansiedad, porque no me quiero separar, porque tengo miedo de que le pase algo, porque ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Porque me va a hacer mucha falta. Recordemos que eso sería esperado para nosotros, ¿verdad? Porque por supuesto que son cambios y los cambios siempre nos mueven mucho. Pero sí sepamos que eso se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Es decir, si yo estoy angustiada, esa angustia se la voy a transmitir. Si yo estoy muy asustada, ese miedo, ¿verdad? Esa preocupación se la voy a transmitir, ¿verdad? Entonces siempre pensemos que nuestros hijos van a estar en un espacio seguro. Por eso es que nosotros buscamos pues la institución educativa más adecuada, ¿verdad? Ya sea privada o pública, que nos quede cerca, ojalá, de nuestro lugar de residencia, en fin. Entonces, siempre pensemos que todo lo que venga que ver con niños tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre sepamos que estos dos chiquitillos, los menores de 6, siempre les va a costar más esa integración, que es un proceso natural. Tratemos de no mentir, tratemos en la medida de lo posible, ¿verdad? De hacerlo como muy natural y hablarlo mucho la noche anterior. Mira, mi amor, mañana vas a ir a un lugar donde vas a jugar, donde vas a aprender, vas a estar en un tiempo determinado, ¿verdad? Como les digo, no nos van a entender cuántas horas porque no lo van a entender por la etapa evolutiva, pero sí saber qué es esperado, ¿verdad? Que es esperado que se queden llorando, que a veces uno se va con el corazón, ¿verdad? Hecho un nudo, y ya los docentes nos dicen, bueno, a las 2 horas afortunadamente, nombres menos, ya el niño se incorporó. Pero entonces sepamos que no es manipulación, como muchas veces se dice, perdón, es que está manipulando. No, en realidad es porque tiene miedo, ¿verdad? Y como les digo, ya de aquí en adelante, primaria en adelante, pues digamos que la integración va a ser más sencilla. Creo que el mayor reto es menores de 6. Entonces siempre sepamos que si será que mi hijo tiene ansiedad, será que mi hijo tiene algo en particular, no. Es un proceso normal y esperado donde nos da miedo la separación, ¿de acuerdo? Entonces siempre pensemos, bueno, ahora sí, mi hijo tiene 4, bueno, es esperado, mi hijo tiene 3, mi hijo tiene 6, es esperado que esté así, sí, traten de despedirse, a veces hacemos las despedidas larguísimas, ¿verdad? No, nos bajamos del carro, venimos caminando, como sea, un abrazo, ¿verdad? Que estés muy bien, que disfrutes mucho, nos vemos en un ratito, ¿verdad? Mamá va a regresar por vos o la persona que regrese y ya. No lo hagamos tampoco muy largo porque entonces a veces hacemos esas despedidas larguísimas, ¿verdad? Y ahí es donde está en juego nosotros, ¿verdad? Si no, todo va a estar bien. Si le da ganillas de llorar, bueno, está bien. Es que no pasa nada con que lloren, ¿verdad? Que también a veces como que pretendemos como que no lloren o está el otro fenómeno, que son los hijos los que nos dicen, bueno, adiós, y el que se queda ahí es uno, ¿verdad? Pasan esas cosas, pero si llora es parte del proceso, nada más acompañemos, bueno, dime amor, está bien que tengas miedo, yo entiendo que tenés miedo, pero ahí juntos lo vamos a ir superando, ahí está tu maestra, están tus compañeros, y siempre tratemos de preguntar cuando regresan cómo se sienten, qué hicieron en el día. Otra cosita que a veces hacemos ya con el tiempo, ¿verdad? Es como la despedida, es pórtese bien, ¿verdad? Pues sí, es importante que tengan buena conducta, pero más importante sería, mira, que la pases bien, que disfrutes mucho, que jugues bastante, que aprendas cosas nuevas, ¿verdad? Que disfrutes el día, ¿verdad? Que es como un mensaje muy diferente, apórtese bien, que te vaya bien, que disfruten, nos vemos en la salida, etcétera. Si ustedes pudieran, yo recuerdo a esta mamá, que eso fue algo que me enseñó otra mamá, que era ponerle mensajes a los chicos. Entonces ella siempre les ponía en la servilleta mensajes positivos, ¿verdad? Entonces ella agarraba la servilleta. En ese entonces el chiquillo de ella, ¿verdad? Tenía como 5, no sabía leer en ese momento, ¿verdad? Entonces el mensaje no era escrito, sino que le ponía una carita feliz o ya lograba leer ciertas palabras como mamá te ama, ¿verdad? O te quiero mucho y ya él sabía entender esas letras, ¿verdad? Y entonces cada vez que abría la merienda, y chicos, era la servilleta, digamos, no es que tenemos que hacer una manualidad porque yo sé que no vamos a tener tiempo para eso siempre, ¿verdad?
no era una manualidad, era una servilleta, la servilleta que le ponemos para la merienda, le ponía un mensaje positivo y vieras que ese niño, bueno, al final fue complicado porque todos los chiquillos querían ver qué le puso la mamá y ya todos querían un mensaje, ¿verdad? Pero es una actividad bonita, ¿verdad? Si pueden ponerles de vez en cuando algo en su merienda, que cuando la saquen se acuerden de ustedes, un mensaje bonito, ya cuando sabe leer, pues podemos hacerlo escrito, pero si no, un mensaje, alguna clave entre ustedes, un dibujo que le pongan en la merienda y vieras que eso hace una diferencia muy bonita. Entonces, ¿por qué es que a los niños les da miedo? Bueno, resulta que el miedo es una emoción natural, es una emoción que tenemos que experimentar todas las personas, ¿verdad? No es algo que sea negativo, pero el miedo va evolucionando de acuerdo a la edad. Entonces, de acuerdo a los procesos evolutivos, ¿verdad? Así va a ser el miedo. Entonces, por ejemplo, vemos que los niños de 0 a 6 meses, no sé si han notado, que son muy sensibles a los ruidos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando la música está muy alta o algo se cae, tienden como el efecto respuesta, ¿verdad? Automática como de sobresalto. Por supuesto que les da mucho miedo caerse porque a esa edad pues pasa mucho en brazo y obviamente no reconocen a muchas personas, ¿verdad? Entonces el miedo muy inicial a esa edad va a ser por eso. Ya entre los 7 y los 12 meses, llegando al año, van a tener miedo a ciertas cosas, dentro de ellas a separarse de nosotros, ¿verdad? Ahí dice de la madre, pero puede ser el cuidador primario, a desconocidos, de igual manera los ruidos fuertes, al baño, ¿verdad? Cosas como que algunos lo disfrutan, pero otros no les gusta esa sensación del agua. Y es muy interesante porque hasta los 7 meses nuestro hijo dice, ay, mira, yo no soy una con mi mamá, porque como pasaron 9 meses, en la pancita, ¿verdad? Ellos sienten como que nosotros, como que si fuese una extensión de nosotros, ¿verdad? Entonces, hasta los 7 meses, el niño dice, ay, mira, mi mamá está aquí, yo estoy aquí. Somos personas diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante como determinar. Por eso es que a los 7 meses vamos a ver que son más, se les cuesta más relacionarse con los desconocidos, ¿verdad? Por supuesto. Y sí, ¿a qué voy con esto? Que si lo escolarizo, no tengo que llevar a la guardería a esta edad, las crisis de llanto van a ser más frecuentes, ¿verdad? Porque apenas está entendiendo que estoy separado y que no somos lo mismo. Y a los 7 meses, ¿verdad? Empieza esa angustia de separación que también es completamente normal. Es que a veces como que todo lo patologizamos pensando que es que mi hijo es ansioso o que es que tiene un problema de conducta. No, es que son etapas esperadas para los niños. Ya entre los 1 y los 4 años le pueden tener miedo muy claro al abandono. ¿Por qué? Porque las figuras de seguridad somos nosotros los adultos. Entonces, si de repente yo voy y me llevan a un centro y nunca conocí el centro antes de ir el primer día, no sé ni dónde queda, no sé ni quién me va a llevar, ni quién me va a explicar, o sea, nadie me explicó a qué es lo que voy, obviamente me va a dar más miedo. Por eso es que cuando los vamos a escolarizar en esta edad es importante ir al centro educativo antes, ver, enseñarle el lugar, enseñarle, explicarle qué es lo que va a hacer. Es como cuando van al médico, ¿verdad? A veces no los preparamos para ir al médico. Y si sabemos que, por ejemplo, es una cita porque está enfermito y lo van a inyectar, le van a sacar sangre, tenemos que decirles, ¿verdad? Es importante decirles. Y les vamos a decir que no duele. No, ¿cuántos adultos le huyen a las inyecciones? ¿Verdad? Incluso ir al médico. Entonces siempre es importante, ¿verdad? En esta edad explicar, mira, mi amor, sí, te van a inyectar y la verdad es que sí, se siente como una punzadilla que sí es feilla, es incómoda, pero se quita, pero hay que hacerlo, ¿verdad? O vamos a tener que sacarte sangre porque por esto y por lo otro. Pero a veces entonces los exponemos a situaciones porque no sabemos como adultos cómo manejarlo y no los preparamos. Es muy común que le tengan miedo a la oscuridad y a personajes específicos, como dicen ahí, a las tormentas, a los animales. Y el miedo va evolucionando, ¿verdad? Hasta los 4 o los 8 años ya entienden más las cosas. Por eso, en esta edad, que es la etapa más ya escolar, cuando estuvo el COVID, ya los niños tenían mucho más miedo porque ya ellos entienden el concepto de muerte y ya entienden, bueno, de que si mi mamá se enferma podría morir, ¿verdad? Por eso también en esa edad hubo mucho miedo a la muerte, ¿verdad? Y mucha ansiedad porque precisamente los niños estaban muy familiarizados con el COVID y todo lo que podría pasar. Y ya de los 8 a los 12, pues obviamente los medios van a ser diferentes porque estamos entrando a la preadolescencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el miedo es natural, que el miedo a ir a la escuela va a ser esperado, varía de niño a niño, pero también varía según la edad, como lo vimos también con las etapas del desarrollo. Ahora, estamos hablando también de ansiedad, porque el título de la charla es cómo manejar esa ansiedad por el miedo a clases. Diferenciemos. Una cosa es el miedo y otra cosa es la ansiedad. No es lo mismo,
¿verdad? Resulta que el miedo va a ser como una respuesta muy automática, ¿verdad? Si a mí hay algo que me asusta, pues obviamente va a haber una respuesta esperada de nosotros como seres humanos ante una situación específica, algo que me dé miedo, no sé, casi me caigo y entonces me asusté, ¿verdad? Me dio miedo. Mientras que la ansiedad va a ser una respuesta más contextual. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser mucho más específica. La ansiedad permanece más, el miedo es instantáneo, ¿verdad? Algo me dio miedo y se me quitó, pero la ansiedad se mantiene más. Resulta que el miedo me da como esa reacción como de lucha y de huida, ¿verdad? Y si yo me voy a caer o si me van a asaltar o si me van a pegar, mi reacción va a ser de huir o de luchar, ¿verdad? Para que no me peguen, porque eso me da miedo, ¿verdad? Porque mis papás me van a regañar. Mientras tanto, la ansiedad me va a generar una tensión diferente, ¿verdad? Y más permanente, ¿verdad? Y va a ser una respuesta muy personal, ¿verdad? La ansiedad es muy fisiológica, se siente mucho en el cuerpo, por eso es que en los niños podemos ver que más que cuando hay miedo, sino que hay ansiedad, ya días antes o horas antes estoy anticipando que tengo que ir a clases y me da mucho miedo. Y los niños somatizan mucho, ¿verdad? Entonces resulta que, de ahí no sé, tengo que ir a la escuela y me dolió la pancita, ¿verdad? Me empezó un dolor de estómago, me duele la cabeza, cosa que antes no me ha pasado. Y uno puede medir a los chiquillos así, ¿verdad? Si es realidad ansiedad o si es un tema más evitativo, ¿verdad? Porque si entonces mi hijo me dice que me duele la pancita y yo decido no enviarlo a la escuela, bueno, porque le duele la pancita y le duele la cabeza y no va a la escuela, pero una hora después está jugando como si nada y come como si nada y todo bien, evidentemente era una respuesta de miedo asociada con la ansiedad que me genera ir a la institución educativa, que siempre recordemos, si ya este miedo, digamos que al principio el miedo es una respuesta humana, ¿verdad? Normal, esperada para el inicio de clases. Quiere decir que eso podría durar, yo esperaría el primer mes. Pero si ya pasó el primer mes de clases, que apenas estamos teniendo 2 semanas, no sé acaso, hoy es 14, una semana de ingreso a clases, si al mes sigue esa situación, ya podríamos pensar que dejó de ser miedo, que es una respuesta humana, ¿verdad? Esperada a ser ansiedad. Y la ansiedad sí es algo que no es esperado y que no deberíamos de presentar. No sé si me explico con la diferencia. El miedo es esperado. Pero si ya pasó el mes y tengo muchas ganas de vomitar antes de ir a la escuela y mamá no quiero comer nada porque es que no quiero comer, no puedo dormir de pensar que al otro día voy a ir, ya dejó de ser miedo, ya dejó de ser una respuesta esperada, hasta cierto punto normal, aunque a mí no me gusta mucho utilizar la palabra normal porque eso es muy relativo, pero si eso se mantiene al mes, ya podríamos decir que es ansiedad. Ahí sí tenemos que atenderlo. Ahora, resulta que en los niños la ansiedad es un poquito diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ansiedad casi siempre se ve en diferentes escenarios y la ansiedad se puede manifestar a nivel fisiológico o a nivel más de pensamiento, ¿verdad? Entonces en niños la ansiedad podría ser a la escuela, hacia la seguridad incluso, y por eso los desastres naturales o eventos de futuro les da mucho miedo, ¿verdad? Entonces, digamos que en la escuela, recuerden que nuestros hijos, lastimosamente, y sí digo lastimosamente porque los hemos ido educando, a que la forma de agradarnos de nuestros hijos es con las notas, ¿verdad? Si saco una buena nota es proporcional al cariño que le tenemos. Y yo diría que las notas son importantísimas, es importantísimo vamos a ver, el esfuerzo académico por salir bien, pero si mi hijo se esforzó un montón o no y le cuesta demasiado español, pero estudió un montón y sacó un 75, eso es lo valioso ahí, ¿verdad? Pero entonces muchas veces los niños tienen mucha ansiedad en la escuela porque ya saben que hay una expectativa muy alta sobre ellos, ¿verdad? Entonces, más que nos agraden con notas, preguntémonos otras cosas que son muy importantes como habilidades para la vida, ¿verdad? Bueno, mi hijo sabe resolver un conflicto, sabe cómo defenderse sin violencia cuando un compañero se burla de él. Mi hijo sabe cómo expresar necesidades en la escuela porque pasan demasiadas horas ahí sin nosotros, ¿verdad? Entonces siempre preocupémonos porque las habilidades para la vida de nuestros hijos estén instaladas ahí, más que la nota, que es algo, ¿verdad? Como muy específico y muy puntual, ¿verdad?
¿Qué podrían haber otras manifestaciones como ser perfeccionista, verdad? Y si no tengo amigos, y si no le caigo bien a mis compañeros. Y ahí vienen las características de nuestros hijos, ¿verdad? Si mi hijo es extrovertido, si mi hijo es tímido, si le cuesta relacionarse socialmente. Entonces siempre pensemos que todas esas características de nuestros hijos van a hacer que la incorporación a la escuela o al kinder sea más fácil o más compleja. Y siempre lo importante de esto es saber que en las instituciones educativas siempre tenemos apoyo, ¿verdad? Por lo general, sea pública o sea privada, siempre hay redes articuladas, ¿verdad? Vamos a ver, de trabajo en equipo, ¿verdad? Interdisciplinariamente. Que si mi hijo tiene un problema en habilidades sociales, bueno, podría consultar, no sé, en psicopedagogía, en terapia ocupacional, si tiene timidez también, ¿verdad? Si al contrario tiene mucha hiperactividad, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer con la docente guía para que me pueda ayudar con ciertas estrategias, verdad? Y por supuesto que ya los eventos a futuro, ¿verdad? Ya los niños se preocupan muchísimo, ¿verdad? Y si mamá no vuelve, y si mi mamá se enferma, y resulta que conocí la mamá de un compañerito que se enfermó mucho y ya esta mamá no está, ¿verdad? Entonces recuerden que los niños manejan mucha información que podría hacer que les genere mucha ansiedad y mucho miedo, ¿verdad? Ahora, súper importante, si ya vimos que el miedo es esperado para la entrada a clase, más no la ansiedad, es importante saber si yo digo, mira, sí, mi hijo no es lo que tiene, mi hijo no tiene miedo, mi hijo por lo que estoy escuchando tiene ansiedad. Incluso yo atiendo niños de 7, de 6 años con ataques de pánico, por ejemplo, por diferentes situaciones. Entonces, importantísimo consultar en psicología, ¿verdad? Que somos los profesionales que trabajamos directamente el tema de salud mental. Ahí trabajamos en equipo con orientación, con psicopedagogía, con terapia ocupacional, con un montón de áreas, pero siempre el que hace un diagnóstico correcto es el psicólogo. Entonces, ¿qué es importante saber? Si mi hijo tiene ansiedad, ¿cuál es la causa? Si, por ejemplo, mamá y papá tienen ansiedad, hay un alto porcentaje de probabilidad de que mi hijo tenga ansiedad. Entonces, ocupamos saber la causa. Incluso, aunque sean niños, ¿verdad? Podrían también tener desbalances bioquímicos. Entonces, habría que ver si esa ansiedad también obedece a algún desbalance o a herencia. Punto número 2, los antecedentes en la familia y las circunstancias externas. ¿Qué quiere decir eso? Mi hijo está enfrentando la separación de los papás, está enfrentando el fallecimiento de un familiar, está enfrentando cambiarse de escuela. No sé, yo he atendido chicos que tienen hasta 3 o 4 o 5 cambios de escuela y eso les genera demasiada inestabilidad emocional. Entonces también tenemos que saber cuáles son las circunstancias externas. Si mi hijo no se siente integrado en esa escuela, si mi hijo por alguna circunstancia del año anterior tuvo una situación de acoso escolar en la escuela, y tal vez no se resolvió o tal vez no se atendió, obviamente eso va a incrementar las posibilidades de que mi hijo relacione la ansiedad con la escuela, ¿verdad? Y recordemos algo, realmente, pues lo ideal del sistema educativo es que nuestros hijos disfruten el proceso, ¿verdad? Que ellos vayan a la escuela, que obviamente tienen que ir a aprender y tienen que ir a hacer muchas cosas, pero que disfruten el proceso, eso es muy importante. Y saber cuál es el ambiente escolar. Siempre, recuerden, nosotros tenemos 5 minutos cuando recogemos a nuestros hijos para monitorear cómo vienen, desde su expresión, ¿verdad? Desde lo que nos dicen, pero siempre tratemos de mantener una comunicación desde que están muy pequeños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nuestros hijos saben que uno a la primera los va a regañar por algo que hicieron, no nos van a contar cosas. Si ocupamos que nos cuenten cosas, así se jalen tortas, pero que igual nos cuenten las cosas para que nosotros podamos ahí acompañar y reorientar. Y por supuesto, la preparación previa. Yo siempre les recomiendo, si sus hijos son dormilones o como el mío que se le herdea, yo lo que hago es que lo levanto más temprano, porque no me gusta correr. Y ustedes imagínense todo lo que duran nuestros hijos, ¿verdad? En el sistema educativo son demasiados años para que todas las mañanas estemos corriendo y peleando y discutiendo por lo mismo. Entonces, por ejemplo, mi negociación es nos acostamos más temprano y nos levantamos más temprano. ¿Para qué? Para que usted se le herdee, digo yo, ¿verdad? Desayunando, vistiéndose, pero que salgamos de la casa sin pelear y sin discutir, porque imagínense todas las mañanas en eso. Entonces, ¿y quién organiza eso? ¿El niño? No, es uno. ¿Verdad? Si yo sé que el mío se alista rápido, perfecto, nos levantamos, él entra a las 8, nos levantamos a las 7, pero yo sé que se les dé, entonces nos tenemos que levantar a las 6:15 para que desayunemos tranquilos, para que él se aliste solito, ¿verdad? Para que yo desayune, para que salgamos tranquilos. Entonces traten de tener una preparación previa e insisto, eso depende de nosotros, no es del niño, ¿verdad? Entonces tenemos que organizar muy bien los horarios y a eso voy.
Ya hablamos del miedo, hablamos de la ansiedad, ahora vamos a ir con las rutinas. Bueno, aquí les tengo como algunas recomendaciones finales, ¿verdad? Para ya pasar al tema de las rutinas. Algunos tips para evitar y controlar la ansiedad en los niños. Muy importante, papás, que eso nos sirve a nosotros también. Traten de respirar profundo si ustedes ven que en la mañana están muy ansiosos o en la noche. Como que ya en la noche están anticipando que tienen que ir a la escuela. Siéntense en respirar profundo. Hay una respiración muy bonita que es muy sencilla. Ustedes se van a imaginar que ustedes tienen un globo imaginario, ¿verdad? Entonces ustedes les van a pedir a sus hijos y háganlo ustedes en las noches o antes de ir a la escuela. Bueno, vamos a relajarnos un toquecito antes de irnos y como les digo, ¿esto duramos media hora? No, duramos 2 minutos haciendo esto, porque yo sé que en las mañanas todos corremos mucho, ¿verdad? Entonces van a imaginarse que tienen un globo y van a inhalar y exhalan. Inflamos ese globo, inflamos ese globo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Una respiración más diafragmática, ¿verdad? Una respiración que sale más de aquí que va a hacer que nuestros hijos se relajen. Entonces vamos a jugar a inflar un globo. De paso, si usted corre en la mañana y también está atarantado y tiene que ir a trabajar y lo a dejar, ¿verdad? Funciona. Entonces van a imaginar, ¿verdad? Y empiezo a respirar y eso ayuda. La número 2, traten de entender que los niños son niños, a ellos les cuestan muchas cosas, entonces pónganles a su nivel, ¿verdad? A mí me ha pasado con el mío que, por ejemplo, le da náuseas antes de ir a la escuela. En ningún momento del día le pasa, pero cuando va al kinder sí, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es como bajarme al nivel, mira, yo sé que estás asustado, ¿verdad? Pero entonces yo me bajo, lo veo. A mí me gustan mucho los enfoques alternativos, entonces siempre tengo un aceite esencial de menta, por ejemplo, a él le gusta, o de naranja, busquen cítricos, ¿verdad? Que pueden tener ahí mientras va en el bus o si va en el carro, que puede ir oliendo, ¿verdad? Son estrategias que los chiquillos pueden tener y los aceites esenciales ayudan un montón porque realmente entran desde la parte sensorial y relajan un montón. Muy importante, punto 3, identifique si hay pensamientos negativos, o sea, que está bien que tenga miedo y uno les puede decir, por ejemplo, el mío, yo sé que no es que está mal del estómago, es que tiene miedo. Una de las manifestaciones del miedo son las náuseas y yo le digo, mira, yo sé que lo que tenés es tener miedo y está bien. Cuando yo empecé un nuevo trabajo, utilicen ejemplos de ustedes, cuando yo empiezo un nuevo trabajo, pues a mí también me da miedo, ¿verdad? Es normal que yo no sé cómo van a ser mis compañeros de trabajo y entonces yo le cuento historias mías, ¿verdad? Que cuando estaba pequeña, ¿verdad? Traten como de darles ejemplos y ellos lo van a entender muy bien, no importa que estén chiquititos. Relajar los músculos, ¿verdad? Ese ejercicio de la tortuga es como muy bonita, ¿verdad? Porque es como empezar como a hacer estiramientos, porque no crean, pero ellos se ponen muy tensos también, ¿verdad? Entonces empezar como a hacer estiramientos. Y muy importante, de verdad, siempre que salgan de la casa, si ustedes salen con tiempo, la ventaja es que no van a salir peleándose, ¿verdad? Entonces traten como de darle un abrazo, de darle un beso, de, como les digo, no espórtese bien, ¿verdad? Disfrute, que le vaya bien, aquí voy a estar. Eso es muy importante, ¿verdad? La casa, nuestra casa debería ser nuestro lugar seguro para ellos, a veces no lo es, pero sí debería ser un lugar donde ellos se sientan bien. Y bueno, en realidad ya esto se los expliqué, porque quiero ir al tema de las rutinas, ya como para ir cerrando. ¿Qué es importante? La rutina, bueno, esa es como una imagen que a mí me gusta mucho de lo que es el caos de las mañanas, ¿verdad? No es como que uno se levante así, armonioso y feliz y radiante, ¿verdad? A veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero entonces en las mañanas hay mucho caos. Como les digo, organícense bien, esa es la clave. ¿Qué podríamos hacer? Las rutinas son súper importantes porque le dan un orden a nuestros hijos. Ya les voy a explicar y ahorita me devuelvo con esta idea que les traje ahorita. ¿Por qué es importante la rutina? ¿Qué es una rutina? Es algo que yo hago cotidianamente. Es decir, nuestros hijos deberían de tener sí o sí un horario para dormirse. Recuerden que los niños ocupan dormir mucho, ¿verdad? Conforme vamos creciendo y nos vamos haciendo grandes, dormimos menos. No sé si lo han notado, por eso el adulto mayor ya duerme 4 o 5 horas. Los niños ocupan dormir más porque es un proceso también vamos a ver, de descanso cerebral que hace que su aprendizaje sea más efectivo, ¿verdad? Porque si nuestros hijos no duermen bien, su cerebro no descansa y les cuesta mucho focalizar la atención. Y yo he visto niños en las escuelas que se están durmiendo en clase porque no duermen la cantidad de horas. Entonces, por ejemplo, ¿qué rutinas son importantísimas? La hora de dormir, el momento de hacer las tareas, el momento de juego. Y yo les digo a los papás que en realidad es súper útil saber, si yo sé que mi hijo se duerme a las 8, el mío se duerme más o menos a las 8, entre 8 y 9, yo ya sé que de 9 en adelante yo puedo hacer cualquier cosa, ya sea ver para el techo, no sé, cocinar, hacer algo o sencillamente descansar, pero yo ya sé que a las 9 está dormido. Pero si mi hijo a veces se duerme a las 7, a veces a las 8, a veces a las 10 y a veces a las 11, es un problema.
¿verdad? Entonces las rutinas, ¿por qué son importantes? Orientan al niño, les ayudan a entender que hay ritmos específicos, ¿verdad? Les dan seguridad, porque no es lo mismo eso, que un día me he puesto a las 7, a las 8, a las 10 o a las 11 o a las 12, no les da un sentido de orden, ¿verdad? La rutina les da un orden mental, lo que hace que les ayude a organizarse mejor. Les da mucha autonomía porque ya el niño sabe qué hacer después, ¿verdad? Si yo sé, y en eso traten de ser flexibles. Hay papás que me dicen, Melissa, es que primero el deber y después el placer. Y yo les digo, pues eso es relativo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo sé que mi hijo prefiere hacer las tareas después de jugar y las va a hacer bien, yo no tengo ningún problema en cambiar el orden. Porque yo sí sé que si lo pongo a hacer las tareas sin haber jugado un rato, las va a hacer al tan, 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 por salir del paso, ¿verdad? Entonces yo prefiero que las haga bien. Entonces, no seamos tan cuadrados en eso, ¿verdad? Tratemos de conocer a nuestros hijos y den alternativas. Bueno, ¿en qué momento hacer las tareas? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Antes de jugar o después de jugar? ¿Verdad? ¿El fin de semana o agarramos un día? Entonces vean qué interesante, en nuestro hijo es el que está decidiendo, ¿no? Es el adulto el que le está dando la pauta, pero el hecho de que lo pongamos a elegir entre mis opciones hace que el niño tenga como más flexibilidad. ¿En qué momento hacer la tarea? ¿En la tarde o en la noche? ¿El fin de semana? ¿En qué momento vas a estudiar? ¿Aquí o allá? Pero no es que le estoy pidiendo escoger que si quiere estudiar, porque si yo le digo a mi hijo que si quiere estudiar y que si quiere hacer la tarea, me va a decir que nunca, no quiero, qué pereza, mañana. Entonces denle alternativas, eso es muy importante. Con las rutinas evitamos que nos hagan muchas rabietas porque ya ellos saben, ¿verdad? Bueno, dime amor, usted sabe que después de que llegamos de la escuela, ¿verdad? Vamos a descansar un ratito o que después de eso ya usted sabe que tenemos que hacer esto otro, ¿verdad? Porque si no, ellos saben que un día a veces hacemos una cosa, otro día otra y así nos vamos, ¿verdad? Eso hace que tengan mejor autoestima, confíen en ellos mismos y de verdad que las rutinas son buenas para todos, ¿verdad? Ahora sí, me devuelvo. ¿Cómo generar una rutina con nuestros hijos? Por ejemplo, cuando son pequeños, a mí esta actividad me gusta mucho, es algo que podemos hacer en la casa, no es como tan complicada de hacer. Obviamente es un ejemplo, no es que tiene que ser así, ¿verdad? Porque eso es importantísimo, ¿verdad? Para ustedes que lo puedan hacer como ustedes quieran hacerlo. Pero, por ejemplo, aquí cuando los niños no saben leer, ¿verdad? Más o menos antes de los 6, las imágenes nos van a servir un montón. Y entonces vamos a levantarnos y vamos a decir, bueno, vea, esto es lo que nosotros tenemos que hacer en la mañana. Levantarnos, ir al baño, bueno, ahí nos faltó bañarnos, ¿verdad? Vestirse, desayunar, lavarnos los dientes y alistarnos, ¿verdad? Hay gente que me dice, uy, no, Dios libre, preparar el bolso, yo solo hice en la noche. Bueno, entonces cada uno lo hace de acuerdo a lo que le parezca. Sí, yo también, yo prefiero que dejemos el uniforme listo, el bulto listo y todo listo en la mañana para que no tengamos que correr con esas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa, verdad? Que yo le voy diciendo, bueno, ¿y qué nos faltó de todo lo que hay que hacer en la mañana? Vaya a ver en el cuadro de las rutinas, ¿verdad? El día, uy, me faltó lavarme los dientes. Yo, bueno, vaya a lavarse los dientes, que eso fue lo que nos faltó, ¿verdad? Entonces, eso hace que ellos tengan como un orden. ¿Qué va a pasar? Que con el tiempo ellos van a interiorizar esto, ¿verdad? Cuando están chiquitillos, como que ya lo van haciendo en automático. Cuando ustedes se dan cuenta, si ustedes aplican esto desde que están pequeños, ya cuando tienen 7 años, esta rutina está aquí, porque ya es parte de la vida, entonces ya saben que me levanto, que me baño, que me visto, que desayuno, que me lavo los dientes y me alisto para irme. Y yo le digo al mío, y si nos apuramos, ¿verdad? Y si nos da tiempo, hasta puede ver tele un rato. Y ya eso es como un plus. Y jugar, ni hablar, porque nos ha sobrado tiempo, ¿verdad? No todo el tiempo es así, vuelvo a lo mismo, no todas las mañanas son perfectas, pero vuelvo a lo mismo, si nos organizamos salen bastante bien. Entonces, son como ideas, ustedes pueden hacer su rutina, ven que ese como que tiene velcro, porque entonces no vamos a estar imprimiendo cosas, ¿verdad? Sino que entonces lo voy pegando, ya me desperté, ya hice esto y voy pegando, y al otro día volvemos a abrir, ¿verdad? Eso es un sistema bastante económico y que lo podemos hacer en la casa. Yo sí les recomiendo que las traten de hacer como rutinas en la mañana, en la tarde, ¿verdad? Como, bueno, ¿qué hacemos en la mañana? ¿Qué hacemos en la tarde? ¿Qué hacemos en la noche? Por ejemplo, con las rutinas tienen que ir siendo muy sistemáticos. Si su hijo se acuesta a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces es importante que ya a las 7 vayamos poniendo pijamas, ¿verdad? Vayamos como bajando el nivel de actividades para que ya él vaya asociando, ¿verdad? Que en la noche, a cierta hora, que ellos no manejan la hora, aún así, ustedes pueden tener un reloj y, por ejemplo, decirle, bueno, cuando la aguja llegue a las 4 es esto, cuando llegue a las 5 es esto, ¿verdad? Porque ellos no van a entender que a las 4, a las 5, a las 6, como horas como tales, pero sí, por ejemplo, con números podríamos decirle, ya cuando la aguja llegue a las 7, ¿verdad? Tenemos que estar con pijama lista, ¿verdad? Pero como les digo, suena facilísimo de hacer, no es tan difícil
si lo empezamos a hacer muy pequeños, ¿verdad? Esa es una idea. Me gusta más la otra, esta que les digo aquí del velcro, porque es como más fácil de manejar, ¿verdad? Y por supuesto, ya como para cerrar, si vemos que nuestro hijo está con mucha ansiedad, siempre es importante que consultemos, es importantísimo verificar si es que hay un trastorno ansioso, porque los niños también padecen de salud mental, enfermedades de salud mental, y la ansiedad es una enfermedad también, ¿verdad? Entonces, si nuestro hijo lo vemos que pasó el mes de ingreso a clases y sigue así, es importante consultar. Y nada más aquí quería recomendarles, bueno, que el juego para los niños es una actividad importantísima en la infancia. Antes de los 6 años no ocupan dispositivos electrónicos, después tampoco, pero digamos que antes de los 6 es importante que jueguen. ¿Por qué quiero hablarles aquí como del juego? Porque muchas veces de nuestros niños, de hecho la psicoterapia infantil, esta imagen que les comparto es de mi consultorio, por ejemplo, entonces mucho de la terapia con niños es a través del juego, ¿verdad? Un juego con sentido, porque a través del juego los niños exponen su dolor y exponen lo que sienten, ¿verdad? Entonces traten mucho de jugar con sus hijos porque también el juego les permite liberar ansiedad y les permite liberar tensión. Este es un dibujo que hizo un niño en COVID. Me acuerdo que era el tiempo en el que no podíamos salir del todo. Y me acuerdo que este niño lo que dibujó un bus, porque dentro de su deseo era poder como salir en un bus de paseo, ¿verdad? Y entonces él dibujó un bus, hicimos una fantasía dirigida, donde él se imaginaba que iba para la playa en ese bus. Y eso le bajó enormemente la ansiedad, ¿verdad? Porque el juego tiene un poder importante con nuestros niños, ¿verdad? Entonces jueguen mucho con ellos. No es lo mismo que nuestros hijos jueguen solo a que juguemos con ellos. Yo sé que a veces uno está un poquillo cansado, pero sí es importante hacerlo. Recuerden que el juego simbólico es muy interesante. Vean esta imagen que vacilona. Uno puede comprarle a los chiquillos juguetes y carajadas carísimas. Esto es una caja, una botella de refresco y ya él se inventó que era un astronauta. Entonces el juego simbólico se da más o menos entre los 2 y los 11 años, ¿verdad? Y con el juego los niños dicen lo que necesitan, lo que les preocupa. Entonces traten de jugar también para que ellos puedan liberar sus sentimientos, sus emociones y que también nosotros podamos obtener información. Los juegos psicomotores son muy importantes, o sea, actividades donde ellos se puedan liberar. ¿Esto con qué fin se los digo? Bueno, porque esto les ayuda a nuestros chicos a manejar la ansiedad. Y muy importante, los juegos de relajación y de visualización son muy importantes. Bueno, mi amor, estás muy estresado, mañana tenés un examen o mañana tienen que hacer una exposición. Ahora que hacen exposiciones tan chiquititos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a imaginarnos en tu lugar favorito, que su lugar favorito es un bosque, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos que usted está ahí, piense qué ropa tiene, que lo hace sentir bien, ¿verdad? Y ya con eso les podemos ayudar muchísimo, ¿verdad? Como que se puedan relajar. Y ahí les decía que con los adolescentes no jugamos tanto, ¿verdad? Pero sí podemos utilizar juegos de mesa u otras cosas como para compartir con ellos, ¿verdad? Y que ellos se puedan sentir de una manera contenidos, porque la ansiedad, si no es una ansiedad patológica, ¿verdad? La actividad física y otras actividades recreativas les puede ayudar muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, yo espero que la información haya sido como muy clara y muy puntual. Recuerden nada más recomendaciones finales. Si durante el primer mes es esperado que haya miedo, el miedo no está mal, el miedo es una respuesta natural. Lo que no es esperado es que haya ansiedad. Si hay ansiedad posterior al mes, preguntemos para ver, consultemos en psicología, consultemos en institución educativa, tratemos de indagar un poquito más. Recordemos que si yo soy una mamá con un tema, un trastorno ansioso, ¿verdad? O con un tema psicológico de fondo, tengo que tener más vigilancia sobre mis hijos. Si tengo ansiedad, si mi hijo es diagnosticado con ansiedad, tiene tratamiento como cualquier otro padecimiento psicológico y su hijo va a salir adelante, por supuesto. Utilicen mucho el juego en la casa para que ellos puedan canalizar también lo que sienten. Y por favor, estructuren rutinas porque son muy necesarias para la vida. Vamos estructurando rutinas desde que son muy más pequeñitos a más grandes. Y la rutina les da un orden, les da un sentido, les permite anticipar lo que sigue, les permite tener un orden no solamente a ellos, sino para nosotros, porque yo sé que muchos de los que están aquí conectados o que tenemos hijos no solamente somos papás y mamás o cuidadores, sino que tenemos otro montón de actividades que hacer. Entonces, entre mayor rutinas tengamos, hay menos probabilidad de que los niños tengan ansiedad porque también saben qué esperar, ¿verdad? Tratemos de mantener las rutinas también, ¿verdad? No prometer cosas que no vamos a hacer. Si yo le digo a mi hijo que después del kinder vamos a ir a tal lado, es porque yo ya sé que podemos hacerlo, ¿verdad? Si no puedo hacerlo, no prometamos cosas que no vamos a poder cumplir. Y bueno, aquí les dejo mis contactos, ahí están las redes sociales por si tienen alguna consulta adicional.
Este, y bueno, no sé si hay alguna consulta, pero bueno, ahí les queda la información. Excelentísimo, doctora. De verdad que aquí todos tomando apuntes, incluida yo, cómo, ¿verdad? Cómo se va pasando el tiempo y a uno se le van olvidando ciertos detalles que tal vez sí aplicó cuando estaban chiquititos y ahora cree que por estar más grandes tal vez ya no aplican, pero sí, ¿verdad? Entonces, de verdad que es súper, súper eh, útil la información. Por aquí me han estado preguntando sobre este material, ¿verdad? Sí, recordarles que siempre, siempre todos nuestros webinars los grabamos y los subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica. Entonces, ahí lo van a tener ahorita como al final de la tarde para que puedan repasarlo y también compartirlo con otras personas. Y para usted, doctora, también si gusta compartirlo en sus redes sociales y ahí hacer el enlace, ¿verdad? También lo hacemos. Por acá nos hablan como de este tema de como engañar para no hacerlo, para no herirlo, ¿verdad? Como es, digamos que los papás se van de paseo o que los papás si tienen que salir solos y se queda con la tía, con, ¿verdad? X persona. ¿Qué tan contraproducente puedes llegar a ser eso de no contarles la verdad ¿verdad? Relacionado a esa ansiedad que tal vez por no decirles la verdad, ¿verdad? El chiquito va a estar ahí que no sabe que viene, que a qué hora regresan y todo esto, entonces como que nos regale su opinión al respecto. Claro. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Como cuáles son como las circunstancias en particulares, porque hay que verlo de dos maneras. Hay que respetar las etapas. Vea que con eso empecé, porque a veces, por ejemplo, creemos que los niños ya pueden manejar toda la información y, por ejemplo, a un niño de 4 le contamos un montón de cosas que su cabecita no está lista para procesar y para entender, perdón, ¿verdad? Entonces siempre es importante eso, verificar cuál es la edad de mi hijo y qué tan necesario es que sepa eso, porque a veces le damos mucha información que no necesitan, ¿verdad? Bueno, es que mamá va a hacer tal cosa, ¿verdad? Es que papá hizo tal otra, ¿verdad? No es necesario. Si, por ejemplo, son salidas, ¿verdad? Que son completamente sanas entre las parejas, entre la familia, ¿verdad? Proporcionadas, ¿verdad? A nuestro rol parental, porque ya con un rol parental sabemos que nuestra libertad no es tan libre, ¿verdad? Tenemos como que otra responsabilidad, ¿verdad? Pero tenemos derecho al espacio de autocuido y recreación también. Es importante hablar con la verdad. Pensemos en algo. Es que a veces como que nuestra posición es muy adultocentrista. Yo te preguntaría a vos te gusta que te mientan? No creo, Sí, no, ¿verdad? no, pues, sí, no. No nos gusta que nos mientan, ¿verdad? Entonces siempre pensemos que con los niños es igual. No tenemos por qué mentir, ¿verdad? Tenemos que hablar, como les digo, con la información básica, con la información precisa y cuidando la edad que tiene mi hijo. Y recuerden una cosa, la edad no significa madurez, ¿verdad? Entonces yo digo, ya tiene 9, pero resulta que tiene 9 años, pero tiene un nivel de madurez inferior. Hay muchas cosas que no va a entender, pero siempre hablemosles con la verdad. Es un tema de respeto, es un tema de empatía. Siempre pensemos con nuestros hijos. Esto que yo voy a hacer, a mí me gustaría que me lo hagan. No, si mi respuesta es no, no tengo por qué hacerlo conmigo. Entonces a veces a los niños los tratamos de manera diferente, no sé por qué, ¿verdad? Sí, con mucha más razón tenemos que tratarlos con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho respeto porque su proceso de desarrollo está ahí, ¿verdad? Entonces mi recomendación sería esa, tendría que conocer el contexto, que ese no es el espacio, pero me puede escribir para que me cuente un poquito más, ¿verdad? Quizás cuál es el contexto, ¿verdad? De la situación en particular, pero no les mintamos, igual. Es que es muy complejo, ¿verdad? Bueno, es que voy a irme todo el fin de semana, bueno, pero expliquemos, ¿verdad? Porque un fin de semana se vuelve eterno, ¿verdad? Un par de horas para un niño decirle regreso en 2 horas, 2 horas es una eternidad. Entonces, mi principio básico es eso, la edad, el nivel de madurez y que no le hagamos a los niños lo que no nos gustaría que a nosotros nos hagan. No tenemos por qué mentirles, pero sí cuidar su nivel de desarrollo maduracional. Sí, creo que aquí lo enfoca mucho a que es más que todo como para evitar un berrinche, para evitar que se ponga a llorar, ¿verdad? Ok, Por ahí. ahora, Sí. si va como por ahí, ¿verdad? Recuerden, y ahí tenemos que, el detalle es cómo nosotros lo manejamos como adultos. Nos van a hacer berrinches, chicos, siempre. Va a ser muy común, porque no todo le podemos decir que sí. Entonces ahí es más bien el manejo de la frustración mía como adulto, ¿verdad? Porque uno puede decirle, y eso nos pasa en los supermercados, quiero tal cosa, uy, mejor se lo doy para que no se ponga a llorar y que no se me tire al piso.
Di chicos, ahí estamos educando, ¿verdad? No pensemos en lo que van a pensar de nosotros, ¿verdad? Como papás, porque solo uno sabe lo que, ¿verdad? Lo que cuesta la crianza. Entonces, si es para evitar, ya ahí hay que cuestionarlo un poquito nosotros. Di llorar, tenés que llorar, ¿verdad? Porque voy a salir, dime amor, ¿puedes llorar? Está bien que estés enojado, pero igual tengo que salir. A mí me pasaba cuando iba a trabajar, ¿verdad? Entonces ponía a llorar porque iba a trabajar. Voy a dejar de trabajar, voy a escondérmele para ir a trabajar. Yo no le decía, yo, mi amor, yo sé que estás triste y que estás enojado, pero mamá va a ir a trabajar. Yo sé que vas a estar bien, me quedo con vos un ratito hasta que estás bien. A veces se queda bien, a veces no, pero yo tengo que seguir. Y él tiene que entender que la vida es esto, ¿verdad? La vida no se nos va a dar todo, ¿verdad? Como fácil. Entonces a veces yo entiendo la parte que uno quiere como evitarles eso, pero a veces tienen que aprender a lidiar con sus emociones también. El manejo de la frustración de ellos y el manejo de la frustración mío, ¿verdad? Y porque si llora, ¿qué pasa con que llore? Que llore, ¿verdad? Yo le digo, dime amor, tenés que llorar, llore. ¿Estás enojado? Está bien, pero igual no le puedo comprar eso. Igual Sí. mamá ocupa salir, ¿verdad? Bueno, ya contando un caso personal, a mí me pasaba porque también uno como que medio les esconde esta parte de que seguimos siendo pareja, ¿verdad? Seguimos siendo esposos y somos también papás, pero nosotros también tenemos que salir y me sirvió mucho, no sé, tal vez a alguien le sirva aquí, que de hecho una psicóloga nos recomendó que todos tuviéramos nuestros tiempos a solas, entonces éramos mi esposo y yo, luego mi esposo con mi hija, y luego yo con mi hija, entonces ella ve que no la estamos dejando sola, sino que cada uno tiene sus tiempitos, ¿verdad? Entonces también, como Eso dice está usted, depende de la lindísimo. edad, depende de la madurez, pero lo fuimos implementando así y entonces ya cuando ella veía que ya se iba solo con el papá y yo me quedaba en la casa, yo le decía, ves, o sea, yo también me quedo aquí, no estoy llorando y no estoy haciendo berrinches, ¿verdad? Y no voy a hacer un Entonces, berrinche porque se va con papá. Bueno, esa me parece muy bonito, gracias por comentarlo, porque también ellos tienen que entender, ¿verdad? Que parte también de la estabilidad de la familia depende que los padres también tengan sus espacios, que mamá pueda descansar, ¿verdad? Que papá pueda descansar, que tengamos ese tiempo, ¿verdad? No que no, porque es que es como muy social, ¿verdad? No se nos permite como tener espacios fuera de la crianza, ¿verdad? Si mamá quiere ir a hacer ejercicio es necesario, si papá quiere hacer otra cosa es necesario, que no se recarguen los roles, ¿verdad? Pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero sí es importante que los padres tengan su espacio de autocuido y su espacio recreativo. Es hasta saludable. Recuerden, si mamá o papá o cuidador está bien, mis hijos están bien. Si yo no estoy bien, mis hijos no lo van a estar. Y parte de eso es cuidar mis espacios. Eso es súper importante, nuestros espacios. totalmente, doctora. Aquí también, bueno, hay un par de comentarios, muchas gracias. Dicen que muy provechosa la charla, que ya están ansiosos por que la subamos a YouTube, entonces ya voy a hacerlo de una vez para que la tengan ahí a mano. Y y nada, doctora, agradecerle realmente su tiempito, como dijimos ahora Con temprano, y mucho también gusto. agradecerle muchísimo a todos los asistentes de hoy y que estén también atentos a los próximos webinars que tenemos. Todos los meses tenemos entre 6 a 8 webinars, dependiendo, ¿verdad?, de los temas que acontecen justamente en esos meses, ¿verdad? Entonces, ahí estamos para ustedes, para que, ¿verdad?, se nos haga un poquito más ligera la carga. Sabemos que la maternidad y la paternidad tiene mucha cosa, ¿verdad? Y de verdad que es nuestro objetivo poder acompañarle un poquito. Gracias, doctora. Un gusto haberla Con escuchado. muchísimo gusto. Nada más recordarles, ¿verdad? Que creo que mencionaste materiales. No es que yo hago los materiales, ¿verdad? Ni vendo los materiales. Esas ideas que vienen ahí son ideas que se hacen en casa, ¿verdad? Que también se pueden involucrar a los chicos incluso para hacer esos materiales. Nada más como para que quede claro, porque a veces me han preguntado cuando trabajo el tema rutinas, que dónde consiguen los materiales, y yo no, los materiales los hice yo, ¿verdad? O los hace cada familia en su casa, ¿verdad? Y lo pueden hacer como una actividad más, pero no, con muchísimo gusto, cualquier consulta, pues ahí les quedan las redes. Y recordarles que, bueno, que yo estoy en la Torre Médica Omega también, que eso es importante, ¿verdad? Y pueden hacer consultas o para sacar citas al 2522.000, la extensión 6042 o al WhatsApp, que también es una forma más, digamos, sencilla también de llegar al 6121-3578. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.